Regresamos a Emprender Futuro, el programa de los emprendedores en Colombia por nuestro canal Zoom y continuamos con nuestra invitada Mariné More Morera. Mariné More Morera, la M por encima de todo. Como tres tristes tigres, algo así. No, pero eso no tiene nada que Pero ver. mira, es un nombre memorable. ¿Sí? O sea, la gente cuando me conoce y sabe que es Mariné, le llama la atención y es precisamente ese el efecto que estábamos hablando antes de llegar a comerciales. Y es, Sí. normalmente la gente me pregunta, bueno, ese nombre de dónde nació, de dónde es. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Yo debería saberlo, no preguntarlo, pero ¿por qué el Mariné? No, pues ¿Fue de tu realmente papá o fue de tu fue mamá? una inspiración de mis papás. Y además, pues, digamos, menos mal porque mi papá se murió hace muchos años y dejó ese legado en mí, dejó el nombre en Sí. legado, pero dejó un nombre con marca. Sí. Y eso es muy importante para un emprendedor, tener un nombre con marca. Perfecto. Y pues, genéticamente ya desde ahí empieza todo. Bueno, Mariné nos está contando los tips que hoy un emprendedor debe incluir dentro de su repertorio de éxito, aparte de tener desarrollos de producto rentables, innovadores, escalables y de alto nivel de comercialización. También el elemento de comunicación verbal, no verbal, pero sobre todo comunicación asertiva, porque si no soy asertivo en mi comunicación, mi audiencia o mis futuros inversionistas no se van a fijar en mí. Y hablamos, Mariné, primero de adaptar formatos de tiempo, hablamos de hacer pitch o hacer conexión de lo que nos importa a las dos partes y hablamos también de contar historias en el desarrollo de lo que importa. Empezar con lo que importa. ¿Hay elementos adicionales para el éxito de un emprendedor en temas de comunicación? Por supuesto. Por ejemplo, uno que me parece que es muy importante es prepararse lo que yo llamo el PPP. El PPP es la peor pregunta posible que me pueden hacer. Está muy bien ¿cierto? el tema, claro. Y normalmente nosotros sabemos que tenemos temas que son débiles, que son debilidades, y uno lo que hace es hacer chulito, rogarle a Dios que no se lo pregunten, pero eso realmente no es estar preparado. ¿Correcto? Entonces, realmente lo que yo siempre les invito y les propongo que hagan es hacer una lista de todas aquellas cosas que pueden ser difíciles que les pregunten, que no les gustaría que les preguntaran, la lista de las peores preguntas posibles. Sí, perfecto. Y preparar una respuesta. Si me preguntan esto, ¿cómo lo respondería? Porque realmente cuando uno pierde, digamos, el control y entra a lo que yo llamo el nivel de la decadencia, el espiral de la decadencia, es decir, que cada vez que me preguntan algo es peor y peor y peor, es porque me sorprendieron y me preguntaron algo que yo no quería que me preguntaran. Pero cuando yo estoy preparada para responder eso que no quiero que me pregunten, mira, es fantástico, porque yo ya anticipé esa pregunta, ya sé cómo la puedo responder de una manera asertiva y correcta. Uno no tiene por qué sabérselas todas, pero cuando tiene preparada una respuesta que es coherente, pues la gente entiende, bueno, está preparado. Entonces, hay que hacer implica hacer un diagnóstico y ser muy autoconsciente de cuáles son esas debilidades que tenemos como emprendimiento, si son económicas, si son de diseño, si son de estrategia, ¿no? Y si me las preguntan, ¿cómo respondería? ¿Cómo le puedo decir al inversionista que precisamente por eso quiero su apoyo? Voy a robarte ya, con tu permiso, esas tres P's para incluirla dentro de mis diálogos, porque además es tan válido lo que estás diciendo que el propósito de un pitch con emprendedores, inversionistas versus, es ese. Es en donde el inversionista no está seguro de la inversión, producto de dudas que tiene que el emprendedor solventarle en términos de rentabilidad, de innovación, repito, de si el producto lo venden, me lo compran, si el producto es fácil de producir en volúmenes importantes. Si yo no tengo claro eso y prepararme en esas tres P's, la peor pregunta posible, voy a tener dificultades con eso, con esa famosa pitch. Claro, además porque no se trata de negar las realidades, se trata de saber cómo responder asertivamente a esas realidades y contar que precisamente un emprendimiento implica un proceso. Sí. Y en qué momento del proceso estoy y qué áreas debo fortalecer. Y creo que tal vez esa sería mi quinta recomendación, ser muy genuino. ¿Sí? Muchas veces uno como emprendimiento o en general en la vida, para ocultar las debilidades, trata como de sobredimensionar otras cosas, no, o sea, ser genuino es reconocer que estoy en un proceso y que necesito fortalecer algunas áreas y lo más importante ahí es, tengo un reconocimiento de eso, pero además, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? ¿Qué soluciones estoy dando a ese problema que ya encontré? Quiero hacerte una pregunta un poco difícil, pero con ella rompo un mito y es, quiero ser muy respetuoso como te la haga y es, ¿qué tan cierto es, Mariné, que los millennials no tienen, por ser en ellos la inmensa población exitosa y de emprendimiento en Colombia, la gente joven, al no tener habilidades naturales y genéticas de capacidad de expresión, se les va a dificultar mucho más porque son mucho más comunidad digital
que escribe y se comunica vía digital a no ser como tan capaces de direccionar cambios en su esquema de comunicación. O dicho de otra forma, ellos pueden mejorar esas condiciones o esas, digamos, inequidad que tienen frente al emprendedor más maduro, que sí puede capacidad de expresarse. Yo honestamente no creo que exista esa inequidad. Yo Ya. creo que hay unas habilidades diferentes, hay unas habilidades más potenciadas, pero si usted ve muchos emprendedores además son youtubers, Sí, o sea, claro, saben claro, hablar ante claro, una cámara y claro. naturalmente saben hablar ante una cámara. Y yo te quiero decir, yo tengo hijos pequeños y mis hijos además ya piensan es en formatos de videojuegos, ¿no? Entonces él me dice, mira, es el colmo que no hagas una estrategia que no esté incluida dentro de un videojuego, o admiran a Karol G porque está hoy en un videojuego. Entonces realmente, digamos, los formatos cambian. ¿Qué es el éxito de un emprendedor? Entender las diferentes narrativas y poder, así como se puede adaptar en el tiempo, poderse adaptar a las diferentes narrativas. O sea, si estoy ante una cámara de televisión, poderme expresar; si estoy en una red social, poderme expresar; si estoy en un video de YouTube, poderme expresar de una manera correcta. Y creo que ahí es donde hay una fortaleza muy grande en entender y en escuchar. Y un tip, digamos, que le voy a decir la ñapa, pero tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, y es: entre más sentidos un emprendedor evoque en la audiencia, más memorable es su historia. Te pongo un ejemplo. Hace unos días conocí un emprendimiento, o no, más bien me reencontré con un emprendimiento de La Boquilla, del barrio La Boquilla. Ellos eran, hace unos años, una fundación que se llama, en Cartagena, que se llama Batámbora, y ellos, digamos, era un proyecto social. Es la experiencia que nos ibas a contar ahorita en el corte No, anterior. era otra, pero esta tiene que ver con esto. Y en ese momento ellos hacían, digamos, unos proyectos sociales para que los jóvenes se sintieran orgullosos de ser de ese territorio, que es un territorio étnico de La Boquilla. Pues encontraron que para poderlo hacer sostenible podían volverse un emprendimiento turístico. Y de una manera fantástica lo que hacen es que vía la sonoridad del tambor, porque se llama Batámbor, la sonoridad del tambor, es como conectan con sus audiencias. Entonces usan el ritmo y sus pitch, no son unos pitch normales, sino usan el ritmo para hacer el pitch. Eso es un pitch que es absolutamente memorable. Por mí pasan, no sé, 100 emprendimientos al mes, y me le sé el nombre, el apellido de la historia. ¿Por qué? Porque evoca otros sentidos. Perfecto, perfecto. Pero como no queremos quedarnos sin nada de todo lo valioso que tú nos estás regalando, ¿qué era la anécdota o el aporte que nos querías hacer con ese caso exitoso que tenías? Mira, en un minuto para poder preguntarte la pregunta de cierre, valga la redundancia. Sí, no, más que un caso exitoso, creo que es un problema en el que se encuentran muchos emprendedores, y es que saben mucho de su historia. Ajá. Entonces, cuando yo sé mucho de mi historia, me enamoro demasiado de la historia y quiero contarlo todo. Cuento todos los detalles. Entonces, cuando se dan cuenta, se acabó el tiempo. Y en ese caso en particular es una persona que perdió una oportunidad muy grande, porque cuando se dio cuenta ya se le han acabado los 3 minutos y no había dicho ni el contexto. Entonces, la historia importa, pero hay una frase que dice: manténgalo simple. Haga que la gente desee conocer más, pero use sus minutos, los primeros minutos, para enamorar. Y las personas no se enamoran de las empresas, se enamoran de las personas. Perfecto. En 30 segundos, ¿qué es lo que deberían saber los emprendedores que hoy quedan inquietos con esto que tú les has dicho? ¿Cómo por lo menos se autoevalúan y por dónde empezar a corregir estos temas de comunicación que tú has aportado? Un emprendedor que te está yendo. Hay un ejercicio que es súper chévere, Sí. y es tener el rol contrario. Entonces ustedes llegan, se filman y después se ponen en los zapatos de un inversor o de un cliente. Sí. ¿Usted le compraría a esa persona que está viendo? ¿Eso que está ofreciendo? Eso que está ofreciendo. ¿Usted invertiría 10 millones por eso que está ofreciendo? Y si la respuesta es no, quiere decir que necesitamos más trabajo. Esto no nace genuinamente. A mí muchas veces me dicen: no, es que ustedes son brillantes porque pueden hablar. No, esto implica trabajo y esfuerzo. Y hacer este ejercicio se llama el rol invertido. Hacer el ejercicio del rol invertido y ponerme en los zapatos del que me está evaluando, pues permite que yo mismo identifique en mí los errores. También funciona decirle a la tía, a los primos y a todo el mundo, generar un pool de gente que te evalúe. Perfecto, muy bien. Nada, necesitamos muchos programas para hablar tantas cosas con Marinés. Seguramente tendremos la oportunidad en planes de trabajo conjuntos que vamos a hacer con este programa, y sabemos que vamos a desarrollar muchas estrategias, muchos productos. Pero ¿en dónde la gente te busca para tantas inquietudes que le quedaron a nuestros televidentes? ¿Cómo saben de Marinés? ¿En dónde te encuentran? Permanentemente estoy compartiendo todos los días casi contenidos en LinkedIn, Mariné More Morera. Soy la única, entonces soy fácil de encontrar.
memorable, es difícil de escribir, pero Mariné es fácil. Morera, para que lo copien más fácil. Mariné Morera. Redes sociales, sí. En redes sociales, en LinkedIn particularmente, digamos, es un espacio obviamente profesional y donde la verdad yo nací para compartir el conocimiento, soy profesora, entonces donde todo lo que sé lo comparto y diariamente pueden encontrar información. Perfecto, bueno. Seguramente tendremos, como les decía, la oportunidad de tener más programas con Mariné para que hablemos más de esto, que a mi modo de ver es una problemática que nos presenta más que dificultades, oportunidad de mejoramiento en el perfil profesional de nuestros emprendedores en Colombia. Vamos a nuestro siguiente bloque de información y de contenidos institucionales y luego vamos con don Diego García Reyes para que hablemos qué nos traen este minuto de capacitación y entrenamiento en este Emprender Futuro. Ya regresamos.